Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Contrapuntos en su versión número 527, y hace poquito se reeditó un nuevo libro más que interesante para recordar a un grande del periodismo y de la ética política como fue Rodolfo Walsh. Se reeditó Ancla, una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh, cuya autora es Natalia Vinelli, que tenemos en línea. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, acá con este día hermoso, preparándome para ir a la marcha, ya empezó, estoy llegando tarde, pero viajando nomás para el centro, para el obelisco. ¿Qué fue Ancla? Ancla fue una agencia de noticias clandestina que se imaginó y llevó adelante Rodolfo Walsh junto con un conjunto de militantes montoneros, que funcionó durante el primer año de la dictadura militar con mucha fuerza y siguió trabajando por lo menos un año y medio más, con un objetivo, digamos, vinculado a montoneros de manera orgánica, hasta que, digamos, la represión sobre las organizaciones del campo popular, a la cual no escapaba la agencia, impidió seguir desarrollándola con normalidad, de manera tal que continuó la agencia desarrollándose, pero ya con objetivos que no tenían tanto que ver con los objetivos originales y con una distancia más pronunciada respecto de la organización desde la cual surgió como política comunicacional. O sea, inicialmente la agencia, cuando la imagina y la pone en práctica, estaba destinada como objetivo central a agudizar las contradicciones entre las Fuerzas Armadas y los distintos grupos económicos, teniendo en cuenta que unificaba a todos esos sectores de las clases dominantes y sus fuerzas represivas, el intento de aniquilar, como ellos mismos lo planteaban, a las organizaciones revolucionarias, pero que el proyecto concreto de país y los distintos sectores dentro del capital que se veían beneficiados tenían sus propias internas. Entonces el objetivo central era profundizar esas contradicciones para dar más aire al trabajo político y escapar, o que el foco de la represión, digamos, no estuviera tan sobre la práctica de las organizaciones populares. Los que han sobrevivido y que fueron parte de la agencia cuentan que muchas veces estos objetivos se cumplieron, y de hecho la anécdota dice que Rodolfo Walsh se reía mucho cuando le puso el nombre Ancla, pensando que iban a estar en la Marina, pensando que era una movida que había inventado el ejército y que el ejército iba a estar convencido que Ancla era de la Marina. Y en efecto, Lila Pastoriza, que es la que quedó como responsable de la agencia, hacia el frente de la parte operativa de la agencia, fue detenida desaparecida, es una de las primeras que lograron salir con vida de la ESMA, y ella cuenta que en la peor de las situaciones, en manos de sus captores, que en las sesiones de tortura permanentemente le seguían preguntando cuáles eran sus contactos en el ejército, y no terminaban de creer que la información que Ancla manejaba era una información que tenía que ver con el ejercicio de una investigación periodística como debería enseñar Rodolfo Walsh hoy a todos los que ejercemos el periodismo, ¿no? Por supuesto, también las violaciones a los derechos humanos, y en la denuncia del vaciamiento económico del país, pero digamos, este era un objetivo de contrainteligencia muy importante que estructura todo el trabajo en la primera etapa de la agencia, cuando podemos decir que es orgánica, y cuando estos compañeros estaban a cargo de la agencia. Después de la desaparición de Walsh, y a los meses más tarde de Lila, otros compañeros salen al exilio, como por ejemplo Lucila Prailé y Carlos Aznares, y ahí sí la agencia ya queda a cargo de alguien que había sido colaborador inicialmente, que era Horacio Berbisky, queda a cargo de la agencia ya por fuera de la orgánica y ya, digamos, con objetivos más acotados a la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Natalia, ¿qué fuentes? Porque es muy interesante ver qué fuentes utilizaba Ancla y cómo se distribuían sus partes.
Las fuentes eran de lo más variadas, digamos. Por un lado, como es obvio, todo lo que tenía que ver con la circulación de información hacia dentro de los canales orgánicos de una organización política, como en ese momento era Montonero. Digo, para ser más clara, el que tenía, digamos, si pasaba algo en un barrio, el militante lo iba haciendo saber y a través de informes y cadenas adentro de la propia organización iba llegando la información a la agencia. Entonces, de golpe se podía dar cuenta de algún operativo realizado por las fuerzas represivas en un barrio, o de actividades que se estuvieran desarrollando, o, por ejemplo, también se manejaba un archivo periodístico muy importante que Walsh venía profundizando desde su participación en el diario Noticias, con imágenes de los sospechados de pertenecer a la AAA, y digamos, y todas estas imágenes y estas cuestiones también daban cuenta de un trabajo de inteligencia muy importante que permitía averiguar muchas veces dónde represores vivían, o por dónde se movían, o qué tipo de características tenían. Lo mismo pasaba con jerarcas militares, es decir, conocían profundamente las internas entre los distintos grupos que pujaban, digamos, en sus propias ambiciones por estar en espacios más encumbrados dentro de las Fuerzas Armadas, y que muchas veces esa información había que ponerla en contexto, es decir, información que en cuentagotas iba saliendo en los medios también, porque, por ejemplo, revistas que hoy, por ejemplo, podrían ser la revista Caras, donde los ricos muestran cómo viven y cuentan cosas de su vida privada, en ese momento también ofrecían mucha información sobre el hábitus y la forma de moverse de los jerarcas militares o de los grandes empresarios. Todo esto vinculado también con escuchas a las e interferencias a las redes de comunicación de las Fuerzas Armadas, permitía armar en un rompecabezas un montón de piezas de información y, por supuesto, algún que otro contacto que también quedaba en las Fuerzas Armadas de la época, digamos, del último gobierno peronista, que habían sido peronistas, seguían siendo peronistas y tenían algún tipo de relación con Montoneros, pero tampoco es que eran los grandes contactos, sino que juntando toda esta información y con una claridad una claridad político-militar fundamental como la que tenía Rodolfo Walsh, y también un ejercicio del periodismo como hace mucho no vemos, como lamentablemente no es el periodismo que digamos hegemónico en estos días, realmente se podía construir una información que era fundamental para poder cumplir estos objetivos de contrainteligencia. Yo me acuerdo de algunos de los cables, por ejemplo, donde tomaban un personaje alrededor de, no me acuerdo si había sido el estallido de alguna sede policial, que ahora no me acuerdo exacto cuál era, pero creo que la Superintendencia de Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde dan cuenta de la figura de uno de los policías y hablaban directamente del carácter que tenía, que era dicharachero, que era amigo del trago, es decir, un montón de información que planteada de ese modo parecía que tenían el gran contacto, y esto era lo que más le preocupaba a los milicos, pensar que tenían, digamos, el gran contacto, digamos, alguien que estuviera pasando información a las organizaciones populares. Y realmente puede decirse que si bien al año de la agencia ya se estaba desarticulando, ¿no?, por las caídas, por los exilios y por el trabajo de inteligencia que el enemigo realizaba sobre todas las experiencias de participación política y de resistencia a la dictadura, sin embargo puede decirse que en ese año los objetivos parcialmente se cumplieron, sobre todo teniendo en cuenta lo vertiginoso de esos años, porque pensemos que la dictadura militar es 76-83 y que en ese periodo de tiempo se condensan una enorme cantidad de situaciones que quizás en otros tiempos históricos son de desarrollo mucho más lento. Natalia, por último, él crea, con el devenir de la dictadura, es como un recorrido, después de Ancla, crea cadena informativa y por último recae en sus cartas personales. Sí, sí. Sí, eso es una cuestión importante porque, digamos, yo creo que uno de los problemas que en general nos encontramos en el campo popular, en un sentido amplio, es intentar dar siempre las mismas respuestas, digamos, como gestos repetitivos ante todas las situaciones. Van pasando situaciones y nuestras actitudes son siempre iguales, no cambian, porque estamos convencidos de la gran razón que todos tenemos y por eso también estamos todos separados y el campo popular tan fragmentado y hace imposible muchas veces ver que las diferencias de matiz se ponen por delante de las diferencias de fondo, ¿no?
Y en este sentido creo que Rodolfo Walsh enseña que ante cada situación política hay que pensar los instrumentos, hay que abrir los debates, hay que generar debates fraternos y amplios, y que en ese sentido es mucho más más factible que de esa discusión puedan salir los métodos correctos para enfrentar coyunturas que son distintas. Y para cerrar esta idea, en relación con lo que vos me decís, en un contexto de revolución triunfante, Rodolfo Walsh participa en Prensa Latina, en la Revolución Cubana, en los primeros 70, en un contexto de dictadura, como fue Don Ganiacá, participa del desarrollo del semanario de la CGT de los argentinos. En la primavera camporista participa del desarrollo del diario Noticias, un diario que, sin decirse que era, digamos, que si bien estaba vinculado a la política cultural de Montoneros, no se decía Montonero, y era un diario que llegaba a las amplias masas populares. Cuando se ve venir el golpe de Estado, se imagina Ancla, en el marco de una política ofensiva de la organización, intentando también utilizar herramientas políticas para colaborar con frenar la brutalidad y la fuerza con la cual el golpe de Estado se imponía sobre todo a los argentinos. Cuando esto ya empieza a funcionar por sí solo y al mismo tiempo la represión recrudece todavía más, se imagina Cadena Informativa, que todavía era infinitamente más artesanal que Ancla, al igual que Cadena Informativa, se repartían por correo postal. Hoy imaginémonos que con los avances tecnológicos tendríamos que pensar un montón de otras cosas y quizás hasta podría resultar más sencillo hacerlo, pero se agarraba la guía de teléfono, se empezaba a mandar a direcciones, en el caso de la agencia, a personalidades del mundo de la cultura, a periodistas, a los medios, etcétera. Y cuando ya el cerco de la represión es tan brutal, apela a su nombre como escritor, como intelectual reconocido, escribiendo las cartas, intentando llamar la atención a partir de su propia identidad. Y esta recuperación de la identidad individual por sobre la colectiva fue leída oportunistamente muchas veces como un abandono de Rodolfo Walsh respecto de su organización, que era Montoneros, cuando Rodolfo Walsh se encarga él mismo de decir que dentro de una organización hay debates, hay tendencias. Él tenía una polémica con la dirección de Montoneros, pero la da desde adentro de la organización, y como dice Patricia Walsh, yo lo incorporé en una postdata al libro, mal se le puede hacer a la memoria de Rodolfo Walsh si no se le hace honor a la verdad, que era lo que a él le estaba importando en esa decisión madurada de integrar una organización político-revolucionaria y militar, una decisión tomada a los 40 años. Entonces, es una decisión importante, y esta recuperación de su identidad tiene que ver con buscar una respuesta frente a una situación represiva de un orden tan brutal y totalitario, que queda, recuperar esa identidad personal para tratar de llamar la atención. Y creo que justamente en esa habilidad de buscar herramientas adecuadas para cada coyuntura, hay buena parte de la enseñanza que Rodolfo Walsh nos deja a nosotros para encarar la lucha política de los días que nos tocan. Natalia Vinelli, gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Chao, un beso. Natalia Vinelli, una licenciada en comunicación, docente en la Universidad de Buenos Aires, autora de Ancla, una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh, contando esta experiencia más que interesante.